que Bien, buenas noches, chicos, chicas. Bien. Bueno, entonces, habíamos estado viendo la columna vertebral, vimos las partes comunes a todas las vértebras, la C1, la C2, y terminamos viendo el sacro. Pero bien, quedamos en la cara posterior del sacro, ¿no? Bueno, a manera de repasar este hueso, en la cara posterior, habíamos dicho que tenemos esta cresta, que sería la cresta sacra media, más hacia la parte lateral hay un pequeño levantamiento que apenas se nota. Y acá también se ve una sombrita, que sería la cresta sacra intermedia. Y un poco más lateral tenemos esta, que sería la cresta sacra lateral. Lo mismo está la cresta sacra lateral. Entonces tenemos 5 crestas, si se fijan. La cresta sacra media, que es esta, las 2 crestas sacras intermedias, estas 2, y las 2 crestas sacras laterales. Bien, además de eso, tenemos los agujeros sacros posteriores, que serían estos 8 de acá. Ya. En la parte inferior de esta cara tenemos estas puntas que brotan, que serían las astas o los cuernos del sacro. Ya, y posterior a este vemos este orificio que ven que entra ahí, entra en esa dirección, sería el hiato del sacro, que es donde termina en realidad el conducto raquídeo. Nada más sería en la cara posterior del sacro. La cara anterior del sacro sería esta zona, donde vemos los 8 agujeros sacros anteriores, estos 8 agujeros. Y entre estos agujeros tenemos las crestas sacras transversas. Son estas líneas que ven acá entre un orificio y el otro. Ya, son como las marcas o las cicatrices, si ustedes quieren, de lo que eran 5 vértebras. Acuérdense que les he dicho que esta vértebra, cuando nacemos, está dividido en 5 y se va fusionando, ¿no? Entonces, queda esa marquita de ahí. Bueno, luego tenemos las crestas, perdón, las caras laterales, ¿ya? Para ver las caras laterales, vamos a ir acá arriba. Acá. Entonces, las caras laterales son superficies ligeramente onduladas, sería esta de acá, que es la cara articular para el hueso coxal. ¿Ya? Esto se articula con el hueso coxal. Bien, nada más sería el hueso sacro. Luego nos faltaría ver las vértebras coxígeas. Serían estas de acá.
estas, ¿no? Bien, son de 3 a 5 vértebras coxígeas. Sin embargo, algunas personas pudiesen nacer con más, otras con menos, o incluso pueden nacer con lo normal, que es de 3 a 5, y se irán fusionando de a poco y probablemente se convierta en una sola pieza. ¿Ya? En algunas personas pasa eso. De estas vértebras, la mayoría de ellas tienen una forma cúbica, como un dado. Entonces, lo único que podemos decir es eso, ¿ya? Pero la primera sí tiene una formita que vale la pena describir, ¿no? O sea, la primera, que es esta de acá, ya que tendría lo que es el cuerpo, que sería esta pieza de acá, tendría lo que son los cuernos del coxis, estas puntitas que ven que suben en ambos lados, y hacia los lados tendría las apófisis transversas, igual que las demás vértebras. Bien, eso sería todo con estas vértebras. Y con eso acabaríamos lo que es columna vertebral. Bien. ¿Alguna pregunta sobre columna vertebral? Bueno, vamos a ver entonces tórax. ¿Ya? Tórax. Bien, el tórax es una estructura formada por las vértebras dorsales, el hueso esternón y las costillas. Ahí está. Bien, entonces el tórax estaría formado por la columna vertebral dorsal, las 12 vértebras dorsales, el hueso esternón y las costillas, ¿no? Que son varias. ¿Ya? Bien, la columna dorsal no la vamos a ver porque es justamente lo que vimos en la anterior clase, ya la columna vertebral, entonces no hay por qué repetir. Aquí vamos a ver el esternón y las costillas. Y empezaremos con el esternón. El esternón es un hueso aplanado que se lo describe como un hueso en forma de una espada, ¿ya? Y justamente se lo va a estudiar de esta manera, ¿ya? Para eso se lo divide en las mismas partes que tiene una espada, que son las siguientes, ¿ya? Esta parte se le llama el mango, manguito o manubrio, manubrio esternal, ¿ya? Entonces, es el mango del esternón o el manubrio. Luego vendría esta zona que sería el cuerpo del esternón. Y por último, esta punta que sería el ápice, ¿ya? Que siempre la palabra ápice es la punta, ¿ya? Para cualquier estructura que hablemos, cuando escuchen que diga ápice, es la punta. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo cada una de estas partes. Empezaremos con el manubrio o el mango del esternón, ¿ya? Bien, el mango del esternón tiene las siguientes partes, ¿ya? La primera sería este hundimiento que ven acá arriba. Vamos a hacer más gruesito mi lápiz. Ahí está. ¿Ya? Es hendidura. Tiene varios nombres. Se le conoce con nombre de escotadura yugular, como está en el atlas. También se le llama horquilla esternal y también se le llama la escotadura supraesternal. ¿Ya? Son nombres. Las más usadas son horquilla esternal y la escotadura yugular. De esta, hacia los lados,
fíjense que también hay dos áreas hundidas, ¿no? Esta de acá, estoy dibujando del lado izquierdo de ese cuerpo, ¿ya? Y aquí donde está apoyado, como ven, la clavícula. Y justamente esas dos superficies hundidas son las caras articulares para la clavícula, ¿ya? A ambos lados. Luego tendríamos hacia los lados también unas caras ligeramente hundidas, acá y acá, que serían las caras articulares para el primer cartílago costal de cada lado. Ya aquí, para entender tal vez esto, hay que entender que las costillas, como ven, no llegan a tocar al esternón, ninguna costilla. Esta, por ejemplo, la primera costilla, como ven, llega hasta acá, ¿ya? Y ese otro derechito es cartílago, se le llama cartílago costal, ¿ya? Todas las costillas directamente no están unidas al esternón. Por eso, aquí dice la cara articular para el cartílago costal, no dice para la costilla, ¿no? Para el cartílago costal. Bien, eso sería lo que encontramos en el mango manubrio o manguito de esternón. Vamos ahora al cuerpo. En el cuerpo, primero vamos a encontrar más o menos en esta zona, ya, en algunas personas se ve una fosa, o sea, un hundido simplemente. En otras personas se ve un agujero, ¿ya? Entonces, por ese motivo, van a ver que algunos otros dicen fosa, otros agujero. Yo le digo los dos porque hay los dos en las personas, pero se le va a decir el agujero o la fosa external, porque hay los dos. En algunas personas incluso puede que haya un agujero chiquitito, así pequeñito, ¿ya? En otros puede que incluso sea un agujero bastante largo, así estirado. ¿Ya? Entonces, es bien variable incluso esa forma de este hueso, en ese punto. ¿Ya? Bien. Entonces, esa sería la fosa o el agujero external. Hacia los lados tendremos caras articulares para los cartílagos costales. Ya, aquí tenemos una cara articular, otra cara acá, otra acá, otra acá, y aquí dos están juntas casi. Ya, por tanto, algunos otros la toman como una sola. Entonces tendríamos 5 a 6 carillas articulares para los cartílagos costales. ¿Ya? Bien. Y por último, hay unas eminencias, ¿ya? Que a veces se notan, a veces no, dependiendo de la persona, ¿ya? Que sean las crestas externales transversas, ¿ya? En esta zona, si ustedes se fijan, nos muestran una pequeña sombrita que justamente va del cartílago a cartílago. Ya, en estas áreas aparecen estas crestas. No siempre están presentes y generalmente las más inferiores son las que más faltan y las de arriba son las que más constantemente se encuentran. Pero pueden faltar incluso todas. Pero la que siempre va a estar es justamente la que está en la unión con lo que es el mango. Incluso eso suele ser tan rotado que se puede palpar a través de la piel y se le conoce con el nombre del ángulo de Lewis. ¿Ya? Lo usamos como punto de referencia. Lo que pasa es que hay personas que a veces cuando son muy gorditas no podemos ubicar ciertos puntos. Lo que pasa es que para hacer ciertos procedimientos o estudios a veces buscamos puntos específicos, ¿no? Y generalmente en el tórax usamos los espacios intercostales. Y a algunas personas es difícil hacer esto y ubicar estos espacios. Entonces, para eso, lo que hacemos es al tacto buscar el ángulo de Lewis, ya que si ubicamos este punto, sabemos que siempre a su lado vamos a encontrar
de la segunda costilla. Eso significa que por encima estaría el primer espacio intercostal y por debajo el segundo espacio intercostal. Entonces, una vez que ubicamos esto, avanzamos con los dedos de la costilla y de ahí vamos palpando, ubicando los espacios y de ahí nos vamos a guiar hacia donde queremos llegar. Por eso es importante ese ángulo. ¿Ya? Bien. Y por último, tendríamos al ápice, que les decía, que esa puntita ahí, que también se le conoce con el nombre de apéndice xifoides, así con X, ya, o también se puede decir apófisis xifoides o xifoidea, ¿ya? Bien, esta punta es bastante irregular en cuanto a su forma. Puede tener una gran variedad de formas. Puede ser bonita como está ahí, puede ser de repente así pequeñita, una puntita que apenas se toca. Ya en otras personas a veces es bastante brotado, así como una bola. Ya en algunos pudiese tener una división así en dos puntas, etcétera. ¿Ya? Entonces, su forma es muy variable. Incluso puede que en algunas personas esté torcido a la derecha, otras a la izquierda, en otros hacia adelante, otros hacia atrás. Bien, el apéndice xifoides, sin embargo, también lo usamos como punto de referencia para encontrar cosas en el cuerpo. ¿Ya? Para hacer punciones, etcétera, buscamos esto y de ahí trazamos líneas y otras cositas para hacer esto. ¿Ya? Bien. A ver, cuando operamos, ¿por dónde lo cortamos? Las toracotomías, que son cuando operamos el tórax, pueden tener varios ingresos, dependiendo de qué es lo que queremos operar, ¿ya? Se lo puede al esternón cortar por el medio, así. Lo cortamos así, ya, para poder abrir, entrar y trabajar. Esa es una forma. Eso se llama toracotomía mediana. Podemos tener paramedianas, en las cuales podemos abrir de repente en un lado, y en ese lado a veces abrimos una ventana, cortando 3 costillas así, y nos abrimos ahí un cuadradito para poder mirar, ¿no? Dependiendo. En otros procedimientos podemos cortar la unión con los cartílagos, acá y acá, y levantar toda esa pieza. Y también podemos hacer toracotomías transversales, ¿no? A la que abrimos así. ¿Ya? Entonces, depende mucho de lo que queremos operar, ¿no? Y también depende de la patología, porque, por ejemplo, para el corazón, cualquiera de las que te he dicho sirve para el corazón, pero depende mucho de qué lado del corazón quiero llegar y qué patología tiene, ¿ya? Incluso a veces, en algunas cirugías, tenemos que abrir no solamente el tórax, sino desde abdomen. No significa que cortamos así hasta acá abajo, ¿no? También podemos llegar por un costado, etcétera, ¿ya? Eso generalmente lo decidimos porque hay varias técnicas quirúrgicas, ¿ya? Dependiendo de las características propias de cada paciente. Ya van a ver que cuando nosotros operamos algo, no solamente es lo que queremos, o sea, no es solamente decir, bueno, voy a operar corazón y voy a cortar acá, no, sino tenemos que analizar muchas características, como el tipo de patología, la característica física del paciente, ¿no? Incluso con los recursos que nosotros contamos, el instrumental y esas cosas. Entonces, según eso decimos cuál vía vamos a abordar, ¿ya? Pero las que te he mencionado son las más comunes que usamos para entrar a corazón, ¿ya? Incluso en algunos casos podemos cortar así el esternón y cortar esta partecita de las costillas, ¿sí? Y sacar toda esa pieza, ¿no? O doblarla hacia un lado, entrar, operar ahí y volverla a colocar, ¿ya? Cuando lo volvemos a unir, para unir el esternón o las costillas, usamos alambre, ¿ya? Como hilo, pero alambre, ¿ya? O sea, nosotros lo costuramos
acá, así, ¿no? Van a ver, si aún hay radiografías, le sacamos y se ve así los alambres, así cuando hemos cortado al esternón ahí, ¿ya? Bien. Eso decidimos realmente antecitos de la cirugía. Bueno, entonces, eso sería el esternón, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta sobre el esternón? Bueno, vámonos entonces a las costillas. Bien, las costillas son huesos planos, en realidad, a pesar que parecen largos, pero son planos. Son 12 costillas de cada lado, ¿ya? Sin embargo, pudiesen haber más costillas. En algunas personas puede haber una 13ª costilla y en algunas incluso una 14ª costilla, ¿ya? No es frecuente, pero puede haber. Y no es considerado una malformación, sino una variante anatómica. Ya le llamamos variante anatómica algo que es considerado normal, pero es diferente a la mayoría, ¿ya? En este caso, algunas personas pudiesen tener una 13ª costilla que saldría de esta partecita de aquí abajo y la 14ª de la siguiente vértebra, ¿no? Sin embargo, cuando hay estas costillas extra, suelen ser pequeñitas. Por lo tanto, no me alteran ni la función ni la forma. O sea, ni se va a enterar la persona que tenía esas costillas hasta que está hueso, ¿no? O sea, hasta que muere y quedan los huesos. De repente, ni aún así les dé importancia, pero puede haber esas personas que pudiesen tener una 13ª o una 14ª. Y también puede haber a la inversa, que es más raro, pero también puede pasar que a alguna persona le falte la 12ª costilla o la 11ª costilla. ¿Ya? Ahora también otra variante es que algunas personas pueden tener diferente número en ambos lados. Eso significa, por ejemplo, en un lado pueden que tenga 12 y en el otro 13, o en un lado 11 y el otro 14, así, ¿no? Podría haber también esa variante. Sin embargo, como les digo, como es variante anatómica, no alteraría ni la forma del cuerpo ni las funciones que pudiese el cuerpo tener en esa parte, ¿ya? Bien, pero lo vamos a estudiar con lo clásico, que son las 12 de cada lado, ¿ya? Ahora, las costillas las vamos a dividir en dos grupos: costillas verdaderas y costillas falsas. Esa división la vamos a hacer en base al hecho del cartílago costal. Si el cartílago costal es propio de la costilla y llega a tocar al esternón, se le va a llamar costilla verdadera. Si la costilla, su cartílago, no es propio o no llega a tocar el esternón, es una costilla falsa, ¿ya? Bien, entonces, en esta foto que vemos, esta imagen, si ustedes ven, de la primera a la 7ª costilla, tienen su propio cartílago que llega hasta el esternón, ¿no? Que esto es lo más habitual, justamente lo que nos están mostrando acá. Entonces, como estas costillas tienen su cartílago que llega hasta el esternón, estas serían costillas verdaderas. Entonces, ¿cuántas costillas verdaderas son? ¿Ya? Simplemente se les llama costillas verdaderas, ¿ya? Entonces, de la primera a la 7ª se les llamará costillas verdaderas, ¿ya? Ahora, de la 8ª a la 12ª, ¿qué pasa? Fíjense, de la 8ª, su cartílago
no llega hasta el esternón, se une a la séptima costilla, al séptimo cartílago costal. Lo mismo hace la novena y la décima. La onceava, su cartílago es tan chiquito que ni siquiera llega a tocar otro cartílago, y la doceava también. Y si hubiera la treceava y la catorceava, pasaría exactamente lo mismo. Por lo tanto, desde la octava costilla hasta la última se le va a llamar falsas. Entonces tenemos las costillas verdaderas y las costillas falsas. Las verdaderas son de la primera a la séptima y las falsas serían de la octava hasta la doceava, ¿ya? Ahora, hay un pequeño detallito que a veces genera confusión, porque a veces me he topado con que les enseñan diferente en otro lado, pero aquí no son los libros. ¿Ya? Sucede que la onceava y la doceava costillas, como su cartílago ni siquiera llega a tocar a otro, se las llama flotantes, pero no es que sea otro grupo. Están dentro de las falsas, ¿ya? Pero se les puede decir flotantes por el hecho de su cartílago no llegue. Pero no lo pondríamos oficialmente como un grupo aparte. Solamente tendríamos las verdaderas y las falsas. Y las flotantes estarían dentro de las falsas, no sumando, ¿ya? Porque por eso a veces se confunde. Bien, eso sería entonces las costillas, ¿ya? Ahora, todas las costillas, sin excepción, tienen las mismas partes. La única que varía un poquitito es la primera costilla, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar aparte de ella. Pero vamos a ver las partes comunes a todas las costillas. Vámonos acá. Entonces no necesitamos ver costilla por costilla porque tienen las mismas partes. Vamos a ver esta costilla que ven a la derecha. Esa de acá. Bueno, es una costilla más o menos del medio, ¿ya? Va a tener como partes, primero la cabeza costal, esta parte, que es la que se articula con la vértebra. Luego tendríamos, acuérdense que les he dicho siempre, debajo de cada cabeza, un cuello. Entonces aquí estaría el cuello costal. Luego avanzamos y tendríamos una zona irregular, que es el tubérculo costal, que generalmente ahí se localiza una cara articular, que sería esta que ven acá, que es la cara articular para la apófisis transversa de las vértebras, ¿ya? Pero eso estaría dentro del tubérculo costal. Seguimos avanzando. Hasta esta porción, el hueso, podemos decir, es redondeado. Pero luego hay un punto donde bruscamente cambia y se vuelve plano. Y a esa zona donde hay ese cambio se le llama el ángulo costal. Y a partir de aquí la costilla es plana. Sus dos caras, que serían la cara externa y la cara interna, no tienen detalles anatómicos que podamos hablar. En cuanto a sus bordes, el borde superior tampoco tiene nada que se pueda hablar, pero el borde inferior tiene un canal, que ven, aquí se lo ve delgadito, que se le llama el canal o el surco costal o subcostal. Este canal es importante porque por ahí viaja el paquete vasculonervioso intercostal, significa por ahí va la vena intercostal, el nervio intercostal y el nervio intercostal, ¿ya? Por ahí. Bien, entonces la parte inferior de la costilla, como pueden ver, es la zona más delicada. Cuando nosotros funcionamos ya con una aguja para algo, ¿no? Para sacar líquidos, cosas así, siempre nos vamos, por lo tanto, por la parte superior de la costilla, nunca por abajo, ya por el riesgo de darle alguna de esas cosas que estamos viendo ahí. Bien, hasta ahí, esas serían las partes a todas las costillas. Pero como decía, la primera costilla tiene una pequeña variante. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene el tubérculo, pero no tiene el ángulo. Y ahorita vamos a entender por qué no hay el ángulo. Solamente tiene tubérculo. Ya, otra diferencia es que este hueso, en vez de estar vertical, está horizontal. Entonces está como si estuviese echado. Y en la parte superior tendríamos, como ven, dos canales o surcos, uno para la arteria subclavia y otro para la vena subclavia. Bien, nada más serían
los detalles de las costillas. Ahora, para saber qué posición tiene cada costilla es un poquito difícil. Para eso hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera sería la distancia entre el ángulo y el tubérculo. Cuanto más distante sea, o sea, cuanto más grande sea este espacio, estamos hablando de una costilla que está más abajo. Si están más cerca, una costilla más arriba. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense en la segunda costilla que nos están mostrando acá, la distancia entre el ángulo y el tubérculo es bien cortita, porque la segunda costilla, incluso la primera ya no hay. Si fuese la tercera, estaría un poquito más separada, la cuarta un poquito más y así. Con excepción de las dos últimas, que en ese caso obviaríamos este detalle, ¿ya? La otra forma es viendo su ángulo, cómo se tuerce la costilla. Ya, como pueden ver, aquí se observa lo siguiente. Primero, las primeras costillas, como pueden ver en la imagen, son horizontales, están echadas. De tal manera que una cara mira arriba y otra abajo. En cambio, las demás son verticales, como pueden ver. Entonces, las primeras tres, o sea, la tercera, la segunda, la tercera y la cuarta, están inclinadas, como ven, hacia el centro. ¿Ya? O sea, tienen un grado de inclinación hacia allá. ¿Ya? Eso sería hasta la cuarta. ¿Ya? De lo que es la quinta, la sexta y la séptima, incluso, estas tres, no están ni más inclinadas a un lado ni al otro lado. ¿Ya? En cambio, desde lo que sería la octava, ¿no? Hasta la última, como ven, se van inclinando hacia el centro también, pero por la parte inferior, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere hacer de costillas, va haciendo esas dos cosas, va viendo la distancia entre el ángulo y el tubérculo y las va colocando uno encima del otro, formando esa curvita que ustedes quieren que se va formando, ¿ya? Bien, eso sería entonces las costillas, no hay más que hablar de ellas, ¿ya? Bien, se va a cortar, pero habían habido dos preguntas que no me he fijado. Vale, espera un momento, las voy a copiar para respondérselas a la vuelta porque se va a cortar ahorita. Bien, la extracción de las costillas no afecta a menos que sea más de 2 o 3 costillas. Una costilla no afectaría, ya que la estructura se mantendría por las otras costillas. Así que extraer una costilla no traería problema. Hay pacientes que a veces por accidentes pierden costillas.